es altamente negativo para un país que tiene en la historia de violencia comunicacional consecuencias muy graves como ha sido lo que todos vivimos en el siglo pasado. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué el gobierno nacional ni siquiera reaccionó como lo venía haciendo? ¿Ahora se acuerda de ser republicanos? ¿De aceptar la opinión distinta por parte de un adversario? No me queda del todo claro. Quizás Marcelo Vermeulen y su visión, que es mucho más amplia que la mía, porque además de ser especialista en acceso a la información pública, calidad institucional y transparencia electoral, su visión de docente nos puede llegar a permitir esa otra visión. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien, un gusto escucharte. Más o menos. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Yo te escucho perfectamente, ¿vos? Yo te escucho con ruido de fondo, pero bueno, vamos a tratar de avanzar. Ahora sí, vos me preguntabas... ¿sabes qué? Es con una suerte de eco tuyo, pero no sé por qué. Estoy queriendo descifrar también, porque ese ruido que escuchaba. Pero escúchame, Marcelo, ¿vos cómo viste lo de Ficha Limpia esta semana? Bueno, la verdad que no me extrañó, a mí no me sorprendió el resultado. Yo creo que no solo la sesión estaba bajo sospecha, sino que creo que todo el trámite de la sanción de Ficha Limpia viene bajo sospecha. Recordemos, y es importante recordarlo, que en noviembre 8 diputados de La Libertad Avanza, 3 del PRO, 2 de la UCR, no dieron quórum en la Cámara de Diputados cuando se terminaban las sesiones de noviembre para que pudiera ser sancionada, darle la media sanción a Ficha Limpia, ¿no? Eso generó un escándalo. El gobierno entró bajo la órbita de la sospecha, ¿no? De si no había un pacto de impunidad con el kirchnerismo. Y frente a esa reacción pública, el presidente dijo, bueno, no, en realidad tenemos que hacer cambios en el proyecto, vamos a poner a una persona, al abogado Faragossi, de nuestra confianza, y vamos a hacer cambios. Y bueno, y el gobierno se apropió de un proyecto que no le era suyo, con una idea que yo creo que no le simpatiza demasiado, por otro lado, pero se lo apropió, ¿no? Y finalmente, en febrero, en sesión extraordinaria, el proyecto logró la media sanción en la Cámara de Diputados. Sin embargo, no se apuró el trámite para decir, bueno, ya pasa al Senado y en medio de las sesiones extraordinarias se sanciona la ley de Ficha Limpia, sino que se fue dilatando, se fue espaciando, digamos, esta cuestión. Y el gobierno, yo creo que ahora se lava las manos, que dice, bueno, la culpa es del PRO, la culpa... El gobierno es completamente responsable, porque al haberse apropiado del proyecto, haberlo hecho suyo, era el responsable de que estuvieran los 37 votos ese día, ¿no? Así que a mí me parece que la sesión se puede definir como Ficha Limpia versus dedos sucios, porque hubo senadores que apretaron un botón, y podría también definirse la sesión como corrupción 2, transparencia 0, digamos, como un marcador, porque también en esa misma sesión se dejó caer la posibilidad de interpelar a Karina Milei y al ministro Caputo por el escándalo del Libra Gay. Es decir, previamente se perdonó la interpelación, digamos, a 2 miembros del gobierno, y finalmente, de alguna manera, aliados del gobierno le perdonaron a Cristina Kirchner la posibilidad de ser excluida, digamos, no porque este proyecto fuera la medida de ella, sino que era la primera que iba a recibir las consecuencias del proyecto, y decidieron entonces bloquear. Pone en evidencia nuevamente que en la Argentina hay diputados que negocian sus votos de una manera bastante opaca, senadores que negocian sus votos por pedido de gobernadores de manera opaca, y un gobierno que está dispuesto a comprar o conseguir votos de diputados y senadores al costo que sea, con tal de cumplir sus objetivos, ¿no? A mí me parece que aquí ganó Milei, en el sentido de que Milei la quiere a Cristina Kirchner como su contrincante, ¿no? La Libertad Avanza existe y persiste en la medida que el kirchnerismo todavía tenga vida, ¿no? En la medida que el kirchnerismo esté excluido, se empieza a revisar lo que está haciendo la Libertad Avanza en función del gobierno, en su manejo institucional, pero si está ahí el rival oscuro, el que hay que vencer, el demonio, entonces es más fácil seguir adelante para Javier Milei. Para Cristina Fernández de Kirchner es un alivio, más allá de que iba a ser candidata provincial,
sabe que no va a ser excluida de la pelea nacional. A mí me faltó el tweet de Cristina Kirchner diciendo, che, Milei, gracias por cumplirme, lo hubiera esperado, sinceramente, pero a mí me parece que todos están sobreactuando un poco, ¿no? Silvia Lospenato, que es la autora del proyecto, es una buena legisladora, por lo pronto ahora parece sorprendida en su ingenuidad, ¿no? De un gobierno que viene, digamos, debilitando la institucionalidad de la Argentina y a la que ella, con toda su capacidad, le ha prestado los votos a lo largo del mandato de Javier Milei, y que no se ha sorprendido cuando el presidente restringió el acceso a la información pública, o hay conflictos de intereses en el gobierno, o la Auditoría General de la Nación está céfala, no funcionan los organismos de control, o cuando, digamos, el presidente nombró por decreto jueces de la Corte Suprema, o cuando se autoconcedió facultades para negociar un préstamo con el Fondo Monetario por miles de millones de dólares que van a condicionar a las futuras generaciones. Entonces, todos están sobreactuando, pero lo que hay que decir es que este proyecto es de la sociedad argentina. Es un proyecto que juntó en Change.org 500.000 firmas de argentinos que vienen pidiendo que no quieren candidatos que sean sospechados de corrupción, que no quieren depurar el sistema de la política argentina, algo que obviamente el sistema de la política argentina no quiere, y que no quiere una autodepuración, ¿no? Entonces, hay 9 provincias que ya tienen ficha limpia, un montón de municipios que tienen ficha limpia, y este proyecto que empezó a crecer de modo federal, tiene un problema enorme para desembarcar en la nación y para que finalmente nuestros legisladores, nuestro Congreso Nacional termine sancionándolo, ¿no? Ahora, en esto que vos marcás y esto que decís, ¿sigue Milei exento de la política tradicional o ya está involucrado y ya es parte de la casta de la política tradicional? Lamentablemente creo que Milei es parte de la casta, digamos, sigue manejándose de la misma manera, espuria, diría yo, de manejo de la casta de la Argentina, negociando con algunos señores feudales de las provincias argentinas que todavía están instalados allí y que gobiernan algunos de cara al pueblo y otros desde las sombras. Me parece que ha utilizado los instrumentos institucionales al límite y que muchas veces los ha transgredido en función de cumplir sus objetivos. Tiene casos de corrupción ya instalados, investigados por la justicia federal, es decir, ya está preso él también como los demás en los jueces federales de Comodoro Pi, tiene el Libra Gay, hay escándalos en el PAN, es decir, me parece como que hay muchas cosas que están ya dando vueltas en un gobierno que no ha mostrado, digamos, un amor por mejorar la transparencia, ¿no? Esto que le señala el presidente Macri a Javier Milei es parte de un estudio que hicimos nosotros cuando se conoció el índice de transparencia internacional en febrero, y que indicaba que las mediciones, los valores que obtuvo Javier Milei son idénticos en el indicador de transparencia internacional al peor que tuvo Alberto Fernández y casi similar al del inicio del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, que aquellos que se dicen muy distintos son bastante parecidos al final, ¿no? Uh-huh. Y esta suerte de indicador, ¿vos creés que se baja también a nivel local? Digo, ¿la ciudadanía también lo ve, estos indicadores? ¿Tiene esa misma sensación? Yo espero que la ciudadanía despierte, ¿no? Porque me parece que... Yo hablaba en el comienzo de esta nota de ficha limpia versus dedos sucios. Sí. Los legisladores, los senadores apoyan sus dedos en función no de los intereses de la ciudadanía, sino de los intereses propios en algunos casos, porque negocian sus votos. Esto no es nuevo. Tenemos un senador Cuellar sorprendido en Paraguay con dinero que no sabe explicar. Tenemos que todavía está allá. Diputados radicales que todavía está allá. Diputados radicales, ¿no?, que votaron por una ley y a la semana siguiente se aliaron con el gobierno para votar el veto de esa misma ley, es decir, contradiciendo su propio voto. Sí, la Argentina está en un grado de decadencia enorme, a nivel ético y a nivel institucional, y el gobierno está aprovechando esa atomización, esa fragmentación para avanzar, para concentrar poder, y no le interesa, la verdad es que yo siento que no le interesa mejorar la transparencia. Decíamos que está limitado el acceso a la información pública en la Argentina. Bueno, se habla de que desde el IPF se está manejando la pauta, digamos, del gobierno nacional
y se están obteniendo los fondos para financiar la campaña de Javier Milei. Varias organizaciones han hecho pedidos al Servicio de Información Pública pidiendo que se explique la pauta, de quién se está aplicando la pauta de YPF, y YPF, por orden del Gobierno Nacional, está negando la información. Tenemos aumento de los fondos reservados de la CIE en un gobierno que no tiene un presupuesto aprobado, segundo año sin presupuesto, que no sabemos cómo se gasta el dinero de la República. Tenemos desde esos fondos de la inteligencia se financian los bots y los trolls que hacen, digamos, su guerra virtual desde las redes sociales. Tenemos un ministro de Economía que está diciendo que vamos a un nuevo blanqueo, es decir, ya no alcanzaron los dólares del primer blanqueo ni el préstamo del fondo, sino que ahora vamos a un nuevo blanqueo y nos está diciendo, quédense tranquilos que no van a dejar los dedos marcados, casi como una invitación a que el dinero del narcotráfico, del narcoterrorismo, es decir, una invitación a lavar dinero inédita en la historia de la Argentina. Entonces a mí me parece que esa misma unidad de información financiera, por decisión de este gobierno, se retiró de las querellas de todos los casos judiciales. Entonces digo, están sucediendo cosas que el común de la sociedad no está viendo, que muchos no están diciendo, ¿no? Que somos una voz en solitario, yo me siento una voz en solitario diciendo esto, pero que hay que marcarlo, introducirlo en la agenda y hacer que la gente piense, ¿no?, a la hora de votar qué es lo que vota, ¿no? Marcelo, un abrazo, gracias. Enorme abrazo para ustedes. Gracias, Marcelo Vermolen, analizando esto de Ficha Limpia.